Buenas. Lamentablemente hay una cosa llamada la ley de Murphy. Observen esto. Estos dos videos, que son los únicos que no consigo en la computadora, aquí, producto de que no es mía, sino del ministerio, entonces, y borré algunos, pero solo no consigo esos dos. Aquí dice, ¿qué es la riqueza en la diversidad cultural? Y adolescencia programada. La riqueza es un concepto que va cambiando, motivo por el cual debemos ir reinterpretando el lenguaje para no acabar dirigiéndonos a donde determinados oportunistas les conviene que vayamos buscando el concepto de riqueza. Ese es uno. Y el otro, adolescencia programada. La perturbación del concepto de riqueza sucede por la adolescencia programada, que es la necesidad de una dicotomía para resolver el vértigo existencial. Entonces tratemos de resumir ambos videos aquí en uno solo, en este. Muy simplemente. La adolescencia programada es lo que aquí hemos detectado como una perversión de la conducta inoculada e incentivada durante ese periodo llamado postmodernidad, durante el cual todas las tendencias conductuales fueron convertidas en nichos por las transnacionales. Esos nichos son el rastafarismo, el feminismo, el LGBT y la izquierda. Los únicos verdaderamente transgresores que fueron todos estos artistas cuyo poder de expresión movilizaba gente, mucha gente, movilizó a la gente del Festival de Woodstock, 700.000 personas movilizadas sin publicidad por televisión, puesto que en aquella época, como sabrán, año 1968, no había internet. Entonces se movilizaban 700.000 personas. Antes de eso, en el Festival de Monterrey se movilizaron solo 30.000 personas, que ya era bastante. Ese salto del año 62, Festival de Monterrey, al año 68, Festival de Woodstock, permitió detectar que había algo muy extraño y peligroso, que era una gran cantidad de gente movilizándose en función de principios que no eran ni marxistas, ni liberales, ni capitalistas, sino de aquello que se llamó contracultura. Y aquello que se llamó contracultura estaba precisamente revisando este concepto. Ese concepto de la diversidad cultural, en ese video lo trabajaba yo con argumentos históricos. ¿Cuáles son los argumentos históricos? Bueno, históricos y culturales. ¿Qué es la riqueza? La riqueza por ejemplo, los vikingos era una cosa muy diferente. Ellos saqueaban y regresaban. No era como para los romanos. Ellos saqueaban todo y regresaban. Eso podían eventualmente fundirlo o usarlo para su cultura, pero no eran expansivos, no se quedaban en los sitios invadiendo y se apropiaban de ellos para ponerle los nombres de sus dioses o de su cultura, como si hacían los romanos. O sea, nosotros tenemos un concepto de riqueza que proviene del Imperio Romano y de su noción de la riqueza que nos llega a través del Vaticano, que no es más que el Imperio Romano, con argumentos cristianos, pero sin la práctica de Cristo. Porque Cristo, junto con el budismo y el estoicismo, tal y como hemos dicho, es el origen del movimiento contracultural que es retomado durante los años 50 y 60, puesto que Cristo no habló de represión, Cristo habló de sublimación y de que Dios perdona. La palabra de Cristo habla de que Dios perdona, no reprime ni castiga. Los dioses que castigaban eran los romanos. De manera que la interpretación que tenemos de Dios y de riqueza en realidad tiene un origen romano. De ahí el gran error del amigo Nietzsche, que pretende enaltecer mucho a los romanos por ignorancia, puesto que su filosofía era intuitiva. Pero como todavía no era ni fenomenológica ni hermenéutica, entonces la intuición no tenía el entrenamiento necesario para acertar. Entonces el señor Nietzsche dice algo que es falso. Los romanos tenían una cultura expansiva, pero sus valores eran profundamente autodestructivos y contradictorios, puesto que todavía no asimilaban aquello que los griegos sí, que era la necesidad de
regulación, a través del pensamiento y la sublimación del eros en otra forma que no fuera la guerra, sino que fuera la producción de discurso. Otro elemento más que toma la contracultura de los estoicos. Las tres tendencias, ya lo hemos dicho, en la que se basa la contracultura del siglo pasado son estoicos, budismo y Cristo y cristianismo, del originario, del que dice cosas respecto al amor, respecto a la reflexión y que empieza a ser hermenéutico, empieza a revisarse quién es uno, en nombre de Dios empieza a buscar un nivel de trascendencia y que en realidad se viene buscando desde hace tiempo porque ancestralmente los hombres veían en las estrellas la posibilidad de verse a sí mismos, el desdoblamiento ancestral, el vernos desde arriba, y yo creo que eso tenía niveles técnicos ya de niveles mágicos, es decir, niveles técnicos de niveles o aplicación mágica, y por lo tanto por eso se hicieron las figuras de Nazca y todo aquello que se supone que solamente se visualiza desde arriba. A eso puede llegar la trascendencia. Entonces, ¿qué es la riqueza? El dato fundamental de qué es la riqueza es que las culturas aquí no eran acumuladoras. Aquí en Venezuela precolombina, en el espacio entre Venezuela y Colombia y el Caribe, no eran acumuladoras. Los incas y los mayas y los aztecas sí, eran acumuladoras y hacían pirámides. Su noción de la riqueza, y ya todavía, y ya, y más, y cuánto, era muy similar y eran expansivas y creían mucho en tótems, tenían un mercado que era hasta más asistido que los mercados de Europa para el momento, allá los aztecas, y eran acumuladores, repito. Pero los de aquí no. ¿Qué era la riqueza para un Caribe? Pues resulta que aquí no son necesarios los sistemas de riego, porque este es un país hiperfluvial. Aquí solo te desplazas y ya consigues frutas y cacería. Pero en el Mediterráneo y en toda esa zona, sí era necesaria la acumulación. Sembrar para acumular. Sembrar para acumular y luego administrar. Ya hemos dicho en algunos videos que el origen de la cultura mediterránea, semítica y occidental, e incluso los mismos, todo lo que es esa zona. Zona donde no había ni el tabaco, ni la cocaína, ni la papa, ni el maíz para hacer bebidas espirituosas. En esas zonas, eso es muy particular. Todavía no da lugar a hacer una asociación apresurada, pero es interesante de observar. Entonces se observa y se mantiene en epogeo, como dice la técnica fenomenológica. Lo mantenemos ahí. Pero en principio, la riqueza para pueblos donde los países son hiperfluviales no va a ser la misma. Es más bien contracultural. Es decir, producción de conocimiento, porque no me interesa acumular, me interesa producir conocimiento. Ese es el principio de una cultura que no necesitaba la acumulación. Entonces, en el origen semítico, la riqueza está asociada a lo acumulado, pero no es la única. Tanto Carlos Marx como los liberales, como el capitalismo, asumen como riqueza, y los liberales son, a final de cuentas, los que menos, a pesar de que creen en la propiedad privada. Pero ya dijimos que la propiedad privada se pervierte cuando es heredada, cuando no ha sido producto del mérito, sino de la herencia. En una segunda, tercera y cuarta generación de herencia, lo que tienes es perversión y decadencia, por relación lógica y fenomenológica. O sea, porque se ve y porque se deriva por relación causa-consecuencia. Relación lógica, relación causa-consecuencia. Relación fenomenológica, vas y lo experimentas en la experiencia. Por ambos motivos sabemos que el liberalismo termina degradando una segunda, tercera o cuarta generación en decadencia. Eso no lo quieren asumir los liberales. El marxismo cae en la trampa de llamar riqueza a lo acumulado, pero no es lo único. La riqueza puede ser la mera producción de conocimiento si te encuentras en territorios donde no necesites lo acumulado. De ahí la perversión en la que cae este gobierno en Venezuela, que donde la riqueza ya no ha necesitado ser producida porque hay demasiado material, materia prima, petróleo, oro, plata, carbón, gas, coltán, jaspe,
en otras épocas cacao, perla. Mira, y ahora es que falta aluminio, hierro, todavía falta, ¿no? Todavía falta, o sea, pescado, tierras de tipo uno para sembrar. Entonces, en un mundo así, la riqueza, la erosión de riqueza no es la misma. Y ese análisis los antropólogos y los marxistas y los economistas no quieren hacerlo. Porque les desmonta todo. O sea, tendrían que empezar desde cero. Entonces, la riqueza para un vikingo y para un caribe es muy diferente que para una persona de origen semítico. En su origen mismo, en su deducción, no estoy hablando de retórica, estoy hablando de historia, estoy hablando de datos que puedes leer y corroborar, y además que uno los corrobora en la cotidianidad, cuando el venezolano, los jefes, todos no saben lo que es una relación de subordinación real para la producción